Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 3. No se vayan a perder el estudio esta semana. Se va a llamar Monumentos de Gracia. Bienvenidos sean todos a este corto repaso de la lección de escuela sabática que nos toca comentarla el sábado 11 de octubre. Un saludo especial para nuestra hermana Belkis Rivas en Honduras, que comparte este video con sus contactos. Gracias por ayudar para que la expansión de este hermoso evangelio sea una realidad en muchas vidas. El versículo para memorizar de esta semana son dos versículos. Es Josué 4, 23 y 24. Entonces decía el versículo para esta semana: porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. La cartilla del sábado, la parte del sábado, nos recordaba que nosotros los seres humanos somos bien olvidadizos y hasta nos ponemos a reír cuando olvidamos, por ejemplo, dónde dejamos las llaves, alguna herramienta, se nos olvida contestar algún mensaje, se nos olvidan ciertas cosas en nuestro diario vivir. Y casi eso es como común, como que es pasajero, como que lo tomamos como parte de nuestra vida. Pero dice la cartilla el sábado una cosa bien especial. Dice, pero ese tipo de olvido, dice, en cosas espirituales puede tener fatales consecuencias. Y precisamente eso es lo que vimos esta semana. En asuntos espirituales no podemos reírnos porque se nos olvidó orar, porque se nos olvidó estudiar, porque se nos está olvidando la comunión con el Señor, porque se nos ha olvidado hace mucho tiempo enseñarle a otros el evangelio que nos salvó a nosotros. No podemos tener ese tipo de olvido en las cosas espirituales porque nos puede llevar a consecuencias bien tremendas. En la parte del domingo, la lección estuvo preciosa o va a estar preciosa para ustedes que todavía no la estudian. Se llama El cruce del Jordán para el domingo 12 de octubre. Nos mandaron a leer varias citas. Yo voy a leer Josué 3, capítulo 3, versículo 1 al 5 para que respondamos una pregunta. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esa es la lectura para contestar la primera pregunta del domingo. Y la pregunta decía: ¿por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Miren qué curioso. Están en la mera orilla del río. La orden es que ya por fin llegó lo que por tantos años se espera: cruzar el Jordán y entrar a poseer la tierra. El problema es que el Jordán es un río, especialmente en ese tiempo, es un río que cuando crecía, cuando estaba crecido el río, llegaba a medir casi hasta 1 kilómetro de ancho. Eso es una cosa grandísima. Se salía de sus cauces el río, de su cauce. Especialmente en ese tiempo ellos están pasando cuando el río está crecido. ¿Cómo pueden cruzar el río esa gente? Pero ahora Josué está diciendo una cosa: miren, el arca va a ir adelante. Recuerden que el arca del pacto jugaba un papel importantísimo en la experiencia de Israel. Habían 3 cosas maravillosas dentro del arca que les recordaba al pueblo de Israel el tipo de experiencia que ellos debían tener con Dios. Dentro de esa arca sagrada estaban las tablas de los 10 mandamientos que Jehová escribió con su dedo, se acuerdan, en la montaña del Sinaí, y le entregó a Moisés. Eso estaba dentro del arca. Pero también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y también estaba un plato de maná.
Todo eso tenía un simbolismo especial para el pueblo de Israel que ahora no lo vamos a estudiar, pero lo cierto es que mientras el arca estaba con el pueblo, la presencia de Jehová, la Shekinah que estaba encima del propiciatorio, aseguraba que el pueblo estaría bien. Y Josué, para animar al pueblo, en la lectura que yo acabo de hacer, dice, el arca va a ir delante de ustedes. Por lo tanto, el pueblo tiene la seguridad de quién va dirigiendo eso es Dios. El pueblo tenía también un símbolo al decirles Josué que el arca va adelante y les dice clarito, marcando el camino por donde ustedes van a seguir, también les está diciendo que la posesión de la tierra va a ser a la manera de Dios, que la tierra prometida va a ser una realidad bajo los requerimientos de Dios, no como ellos quieran, no de la manera que el pueblo lo desee. Ya había un fracaso que estudiamos la semana pasada, 40 años de andar por el desierto cautivos la gente, pero ahora las cosas iban a ser diferentes. Tenían que someterse a la voluntad de Dios. Bueno, eso es un punto importante, pero el segundo punto es que ellos estuvieron 3 días a la orilla del río antes de pasar el Jordán. Y la orden de Josué es, prepárense para mañana, porque Dios va a hacer maravillas entre ustedes. Y la cartilla en la primera pregunta dice que por qué Dios le pide a los israelitas que se preparen si lo que mañana viene es un milagro. No se vayan a perder eso cuando lo estudien en casa con las otras lecturas que yo ahora no hago, lecturas bíblicas, porque en la respuesta que le demos a esta pregunta vamos a encontrar una gran lección. ¿Por qué había que prepararse? Repito, si lo que mañana van a observar es un milagro, ¿acaso nos tenemos que preparar para recibir un milagro? ¿Qué pasaría si no hay una preparación adecuada y el milagro llega? Por eso les digo, no se vayan a perder eso el domingo, estudienlo con cuidado en casa. Y para que se animen a estudiarlo, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Se han fijado, hablando de preparación antes del milagro y de la no preparación antes del milagro, ¿se han fijado ustedes que muchas veces, lastimosamente aún entre cristianos, pero la gente también de afuera, pero hablemos entre nosotros los cristianos, damos por sentado que algunas cosas tienen que pasar así? Es casi como una vergüenza para Dios cuando usted le cuenta como cristiano, le cuenta a otro hermano o a un compañero de trabajo que iba conduciendo en la carretera y que alguien se le metió, pero usted con su gran habilidad que tiene como buen conductor pudo esquivar aquello y usted se glorifica a sí mismo y el milagro de salvarle la vida del accidente lo atribuye a que usted es práctico, tiene una vasta experiencia en manejar. Otras veces usamos aquella palabra también ofensiva para Dios. Dice, me libré por suerte. Casi me voy o casi me muero o casi me pasa tal cosa, pero mira, la suerte estaba de mi lado. La suerte. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, porque no estamos preparados para los milagros del diario vivir, o los damos por sentados, o aplicamos la gloria de ese milagro a la suerte, a nuestra inteligencia, o porque sencillamente tenía que pasar así. Cuando usted se levanta en la mañana temprano a orar, a encomendar su vida al Señor, usted está perceptivo a los milagros de Dios. Eso quiere decir que usted puede notar en lo pequeño y en lo grande un milagro de nuestro Dios. Dios le dice a Josué que el pueblo se prepare para mañana, porque voy a hacer un milagro. Y es el que vamos a estudiar esta semana, el milagro de abrir el río, de secar el río para que el pueblo pase. Si el pueblo no se preparaba espiritualmente y llegaba el día de mañana, cuando el río detuviera su curso, la gente podría achacar esto a parte de la naturaleza, un fenómeno natural. En vez de creer que Dios lo había hecho, pudieron haber creído que era algún fenómeno natural. Y como Dios nos conoce que los seres humanos somos así, los mandó a prepararse. Miren, hermanos que nos escuchan, se van a dar cuenta cuando estudien el domingo. Muchos milagros pasan en nuestra vida y lastimosamente deshonramos a Dios con ellos. La forma como percibimos los milagros. Otro grupo grande de cristianos está viviendo una vida de milagros y lo más terrible es que no lo nota.
Está viendo, o no, más bien no puede ver cómo la mano de Dios está guiando o haciendo, yo creo que es feo esta palabra, pero lo voy a decir por la percepción cuando uno no ora, una serie de micro milagros durante el día. Porque es que parece que milagro solo le decimos a aquello que es inmensamente grande, a lo que fascina la mente. Pero Dios nos hace micro milagros a lo largo de todo el santo día de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y cuando usted está perceptivo, porque vive en comunión con Dios, usted percibe esa pequeña cosa que alguien lo deja pasar desapercibido, usted lo percibe como la mano de Dios ayudándole a usted. Pero tenemos que vivir preparados para eso. En la lección del domingo aprendemos eso. Pero una cosa más, esta consagración que Dios le pide al pueblo, prepárense para mañana, porque mañana van a ver un milagro, también indicaba que tenían que abandonar los pecados que cada uno de ellos estuviera albergando. Recuerden, la preparación para el milagro de mañana es una preparación espiritual. No era físicamente a prepararse, a agarrar músculos, a agarrar resistencia. Era una preparación espiritual. Y también dije que implicaba el abandono del pecado. Mientras nuestra mente está llena de pecado, de alucinaciones del mal, digamos, de contaminación carnal o terrenal, nosotros no percibimos las cosas eternas. Está escrito en la Biblia que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y a mí me encanta ese detalle que aprendimos el domingo, que Dios, antes del milagro, quiere que haya una preparación en nuestra vida. Así valoramos más lo que recibimos. Recuerden, ya lo dije, pero es que estoy impresionado, lo voy a repetir, la gente que no conoce a Dios se levantan porque dan por sentado que tienen que amanecer vivos, porque la gente amanece viva. La gente, Dios les hace grandes cosas durante el día, cosas grandes, milagros. Les salva la vida, los salva de forma impresionante. Y la gente termina diciendo lo que yo dije, es la suerte que me acompañó. Que eso no se vea en usted y en mí. Por eso tenemos que estudiar la parte del domingo, repito, con las otras citas que yo no leí. Pero vamos a agarrarle un poquito a la parte del lunes. Para el lunes 13 de octubre la lección se llama El Dios de las Maravillas. Y esa cita no la voy a leer porque son varios versículos, son 11 versículos y mejor lo vamos a leer en casa usted. Yo ya los leí para responder la pregunta. Dice, ¿qué nos dice el milagro del cruce del Jordán acerca de la naturaleza del Dios a quien servimos? Les voy a recomendar que esa pregunta se la graben bien para que cuando le den respuesta después de leer la cita, la fe de ustedes pueda crecer. La pregunta dice, ¿qué nos dice el milagro del cruce del Jordán acerca de la naturaleza del Dios en quien nosotros creemos? Miren, hermano, les voy a relatar eso que pasó en esos 11 versículos que nos mandaron a leer. Resulta que Josué era un hombre de fe. Este líder es extraordinario. Apenas vamos por el capítulo 3 de su libro y estamos descubriendo que este hombre era un hombre enteramente consagrado a la fe del Señor. El pueblo está aquí a este lado del río. Están a punto de pasar el río que está crecido, grandísimo. Y Josué se atreve, escuchen esto que increíble, a anunciarle al pueblo que el Señor, en cuanto los sacerdotes que llevan el arca toquen con sus pies las aguas del río, le dice Josué al pueblo, el río se va a apartar. Va a quedar una pared aquí arriba y el agua que está abajo va a seguir su curso y va a quedar en seco el cauce del río. Lo está diciendo Josué antes de que suceda. Por eso a mí me impresiona qué clase de acto de fe el de Josué. Y ahí está el líder ante el pueblo y el pueblo está a la expectativa. Y Josué sigue anunciando. Y cuando los sacerdotes toquen el agua y el río se seque, ellos se van a ir a poner en el medio del cauce, seco por supuesto. Después ustedes y yo vamos a pasar en seco el río. No se nos van a mojar los zapatos. Repito por segunda vez, está anunciando algo que va a pasar, que Josué no lo ha visto todavía. Va a pasar apenas. El pueblo no lo ha visto. Y dice Josué un tercer punto. Cuando todos nosotros hayamos pasado en seco el río, los sacerdotes se van a salir del centro del cauce y cuando ellos saquen su último pie del cauce, entonces el agua va a volver otra vez a correr como lo están viendo ahora. Miren, hermano,
Yo me quedo imaginando que yo me hubiera quedado anonadado. No sé qué hubiera hecho yo oyendo que Josué está anunciando un milagro que va a suceder, pero con una fe tan increíble que no me alcanza en mi cabeza, hermano, escuchar eso frente a ese monstruoso río que está allí enfrente de las narices de ellos. Solo porque los sacerdotes lo van a tocar, los sacerdotes que llevan el arca, se van a apartar las aguas. Entonces, el primer punto que voy a recalcar yo es la fe de Josué. ¿Qué clase de fe de hombre? ¿Se acuerdan que dice la Biblia que fe es la certeza de qué es lo que dice? De lo que se espera, certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y Josué está haciendo exactamente eso. Miren la diferencia. Si Josué hubiese relatado esto al otro lado del río, una vez que ya el milagro había pasado, hasta yo lo pude haber hecho. Yo podía haber contado lo que vi que sucedió, pero ya sería historia. Yo hubiese dicho, miren qué bonito, cuando los sacerdotes pusieron los pies en el río, se secaron las aguas, todos pasamos y después que ellos se salieron, el río volvió a su cauce normal. Eso es lo que acabamos de ver, maravilloso es Dios. Yo hubiera dicho eso, porque ya sucedió. Para eso no requiero fe, sino haber visto con mis ojos el milagro y contarlo, platicarlo. Pero lo que me impresiona del muchacho, del líder Josué, es que lo dice con convicción. ¿Saben por qué? Porque él sabía en quién había creído. Él sabía en quién había creído. El Josué está ahora seguro que el que lo llamó con llamamiento santo le ha prometido que grandes milagros van a acompañar su ministerio hasta que el pueblo pueda llegar a la tierra que el Señor soñó con regalarles. La pregunta entonces es importante. ¿Qué nos dice el milagro del cruce del Jordán acerca del Dios a quien servimos? Nos dice, entre otras cosas, que nuestro Dios es maravilloso. El cruce del Jordán nos dice que nuestro Dios no conoce límites, que no hay imposibilidades para Dios. No hay un momento en el que Dios se siente en aprietos y ¿ahora qué hago? ¿Cómo soluciono este problema para mis hijos? La naturaleza de nuestro Dios, podemos decir que su carácter y su naturaleza son maravillosos. Ese es el Dios de nosotros. Miren, a diferencia de los dioses cananeos, que no hablaban, que no escuchaban, que no hacían nada por su pueblo, miren lo que está haciendo ahora el pueblo aquí. Esto es increíble. Cuando estudien ustedes en casa con tiempo la parte del domingo, con las citas que yo no leí, ustedes van a entrar en un estudio más íntimo con Dios y se van a dar cuenta que ese Dios milagroso, maravilloso, que abrió el río Jordán, es el mismito Dios y su mano no se ha cortado todavía para salvar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Recordar estas cosas es importantísimo porque se va a afianzar tu fe. Ahora una cosa es importante en la parte del martes. La parte del martes 14 de octubre se va a llamar Recuerda. Oigan, qué título más cortito. Recuerda. Eso es todo lo que el título de la lección del martes. Pero nos mandan a leer un capítulo entero, el capítulo 4 de Josué, para responder una pregunta. Yo, como vivo encantado con estas cosas, no se vayan ustedes a aburrir que yo les recomiende que no se pierdan estas lecciones. Estudien ustedes en casa, pero de manera personal. Estudien ustedes el capítulo 4 y miren la pregunta que vamos a responder leyendo el capítulo. ¿Por qué Dios pide a los israelitas que erigieran un monumento? Una pregunta fácil. ¿Por qué Dios le pide a los israelitas que levanten un monumento de piedra? En el capítulo 4, todo el capítulo, dice que cuando pasan el río Jordán y el pueblo está del otro lado, entonces tienen una orden ya ellos. Josué se la da de parte de Dios, ¿verdad? Al pueblo. Le dice que vayan a sacar 12 piedras al río. Sacaron 12 piedras grandes, representando una piedra por cada tribu que acaba de pasar en seco allí, y que van a hacer un monumento ellos allí. Imagínense ustedes, diríamos un bulto de piedra, eso parece que no tiene sentido, pero van a ver ustedes cómo los monumentos son señales que nos recuerdan y nos indican las grandes maravillas que Dios ha hecho. Y el pueblo así lo hizo. Pero Dios le dice al pueblo a través de Josué
que ese monumento de 12 piedras que levantan en cuanto pasan el río Jordán va a ser un recordatorio, una señal para las nuevas generaciones. Cuando tus hijos, dice, te pregunten, ¿y estas piedras qué significan? Tú, y dice el título ahí, tú les vas a recordar cómo el pueblo pasó en seco este gran río. Esas piedras van a ser un testimonio viviente. Esas piedras van a ser una señal de lo que Dios hizo allí. Pero a mí me llama la atención Dios pidiéndole al pueblo que recuerden un milagro maravilloso que Dios había hecho. ¿Qué tiene de importante recordar las cosas de Dios? ¿Qué tiene de importante recordar lo que Dios ha hecho por nosotros? Bueno, la parte del martes nos va a explicar bien eso. Hay un detalle a mí que me encantó en el capítulo 4, que ustedes lo van a leer. Dice que aparte de que eso va a ser una señal para que cuando los hijos pregunten, ellos tengan una referencia, un recordatorio del milagro de que el río detuvo su caudal. Aparte de eso, miren lo que dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y respeten a Jehová. Esa señal de las 12 piedras haciendo un monumento también tenía un propósito, otro propósito, que la gente, que los pueblos de la tierra conocieran la poderosa mano de Dios para actuar y aprendieran a respetar al Altísimo. Miren cuánto detalle por el hecho de levantar ese monumento. Recordatorio para los hijos de la mano de Jehová, que la gente que no conoce a Dios entienda que Dios es Dios de dioses, que este Dios de Israel no es como las deidades paganas de ellos, que no son capaces de hacer lo que hacen, para que aprendan, dice, a respetar a Jehová. Y es que a Dios, en la parte del martes vamos a saber, que a Dios le encantan estas cosas que señalan hacia sus milagros. Todo aquello que señala a la gracia redentora de Cristo, al Señor le encanta. Hubo varias ocasiones, ustedes se acuerdan, en las que Dios pidió una señal. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dijo Dios al pueblo de Israel, cuando salían de Egipto, la noche que iban a salir, van a poner la sangre del cordero pascual en los postes de las puertas, en los dinteles, y eso va a ser una señal? ¿Se acuerdan que así dijo? Eso ya lo estudiamos. Va a ser una señal, dice. Y entonces la gente lo hizo. Y esa señal de la sangre recordaba que había un pacto que el pueblo estaba obedeciendo y que esa sangre representaba al Cordero de Dios que iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Ustedes se acuerdan otro momento especial, hablando de señales, en las que Dios hace un pacto con Noé cuando sale del arca, que no va a volver a destruir la tierra con un diluvio, y pone Dios una señal sobrenatural, una señal que solo Dios la puede hacer, un arco iris precioso en el cielo. Y dice la Biblia que ese arco iris era la señal del pacto y que cuando vieran ese arco iris los seres humanos se iban a acordar de la promesa que Dios hizo de que no va a volver a destruir la tierra con un diluvio universal. Estamos estudiando cómo a Dios le gustan las señales que hacen recordar las cosas que Él ha hecho de pura gracia en favor de los seres humanos. Pero les voy a mencionar una más, porque hay tantas en la Biblia. Hay otra señal, hermanos, semanal, que nos hace recordar a Dios como Creador, y es el Santo Sábado. En Ezequiel, que vamos a leer también, en Ezequiel 20:20, y en Ezequiel 20:12 dice, les di también mis sábados, para que sean señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Dejó el Señor otra señal en el sábado. El sábado es una señal entre su pueblo y Dios. El sábado, si es una señal, nos tiene que recordar algo. El mandamiento dice que nos recuerda. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así que el sábado, ¿qué nos recuerda? Esa señal, el sábado, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda a Dios como creador.
¿Están notando ustedes cómo las señales que Dios deja nos llevan a un recuerdo de algo que el Señor ha hecho en nuestro favor y eso nos acerca de Dios? En otras palabras, recordar estas maravillas le da alimento a nuestra alma. Eso es una cosa bonita, a mí me encantó. Pero el título del martes me sigue resonando en mi cabeza. Recuerda, recuerda. Miren, hermano, mantener viva la fe en un Dios milagroso como el Dios de nosotros, eso es fortaleza para el alma. Mantener vivo el recuerdo de lo que Dios ha hecho es mantener viva el alma. Pero la parte del martes la voy a conectar ahora con la parte del miércoles, porque es la contraposición. El martes se llama recuerda, pero ahora el miércoles, ¿saben cómo se va a llamar el miércoles? Olvido, todo lo contrario a lo que yo he dicho. Y aquí yo quiero leer dos citas importantes. Josué capítulo 3, versículo 7. Escuchen esto. Josué 3, 7. Perdón, jueces es. Lo dije mal, yo estaba equivocado. Es jueces. Capítulo 3, versículo 7 dice así. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Qué fue lo que hicieron? Olvidaron a Jehová su Dios. Ahora voy a leer el capítulo 8 siempre de Jueces, el versículo 34. Escuchen lo que voy a leer. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Y no se acordaron los hijos de Israel de lo que Jehová Dios había hecho por ellos. Y el último que voy a leer, que ustedes van a estudiar esta semana, es el Salmo 78, versículo 11. Dice así, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. 3 versículos que hablan de lo terrible que es olvidar. Hay otras citas que ustedes en casa van a estudiar en el folleto, pero yo leí por lo menos 3. Faltan otras de Deuteronomios y otros salmos y unas de Josué. Muy, pero muy preciosas las citas. Para esas citas había una pregunta. ¿Por qué era tan importante recordar las proezas del Señor? Ya vimos lo importante en la parte anterior que decía recuerda, pero aquí dice, ¿por qué era tan importante que la gente recordara las proezas de Dios? Punto número 1, ¿por qué era importante? Porque el recordar no te permite olvidar lo que Dios ha hecho. Si vives constantemente recordando lo bueno que ha sido Dios contigo, Dios no se te va a olvidar. Dios no se va a salir de tu corazón. Dios va a ocupar un lugar especial en tu vida. Comience a olvidar poco a poco lo que Dios ha hecho por usted. Su fe se va a ir apagando poco a poco, hasta que llegue lo que yo leí en estos 3 versículos. Se olvidaron de Jehová. El último versículo dice que se olvidaron de sus maravillas. Así comienza el olvido. Poco a poco me voy olvidando la manera como Dios me cuidó, me guió. Me voy olvidando de sus maravillas, de sus milagros. Y termino, como vamos a leer esta semana en casa, olvidándome de Jehová, no solo de sus milagros. Ahora me olvido completamente de Él. ¿Se dan cuenta lo cruel, lo terrible que es el olvido? Miren, hermanos, en la parte de abajo hay una segunda pregunta siempre sobre no olvidar y recordar. Y dice, ¿por qué debemos recordar siempre lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Acaso hay algo importante en esto? Y nos mandaron a leer 1 Corintios 11, 24 y 25, en donde Jesucristo dice lo siguiente, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Oigan eso, en memoria de mí. Ahora dice San Juan 14, 26, Él os recordará, el Espíritu Santo recordará todo lo que yo os he dicho. Una de las tareas importantes del Espíritu Santo es recordarnos. Uno de los trabajos especiales del Espíritu Santo es recordarle al ser humano los dichos de Jesús, las obras del Señor.
El problema es que el Espíritu Santo es tan, pero tan increíblemente sensible que Él no puede por la fuerza recordarte las cosas. Si Él te nota que no quieres, respeta tu tiempo y tu espacio. Si Él ve tu rechazo, Él se entristece, dice la Biblia, pero no te puede obligar. Pero Él está ahí esperando que tú tomes la decisión de permitir que el Espíritu Santo te recuerde los dichos de Jesús. Pero yo no sé cómo podemos nosotros vivir recordando los dichos de Jesús, las obras maravillosas de Dios, cuando nos olvidamos de un escrito está. Cuando nos olvidamos de tener una comunión con el Señor a través del estudio de la palabra. Por eso es que es importantísimo que esta semana y durante toda la semana, nosotros como iglesia nos metamos a este estudio concienzudo cada uno en su casa. Porque si habrá una desgracia que nos pueda pasar es olvidarnos nosotros de lo que el Señor ha hecho con nosotros hoy. Y la cartilla hasta mencionó una cosa importante. Dice que si como iglesia nosotros no queremos olvidar nuestra identidad, debemos de recordar sagradamente todo lo que Dios hizo cuando esta nuestra iglesia adventista estaba naciendo. Cómo nos estuvo guiando, cómo a nuestros pioneros los estuvo dirigiendo el Espíritu Santo y pasaron por lo que pasaron y cómo milagrosamente el Señor ha preservado esta iglesia a pesar de los embates del enemigo que en el pasado sucedieron y que siguen sucediendo hoy. Yo no he visto una iglesia más atacada por el enemigo que esta nuestra amada iglesia. No es que nos asuste porque ahí está escrito, pero uno mira con expectativa, con admiración, cómo el enemigo se ensaña contra esa iglesia. Está escrito en la Biblia que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es contra nosotros el odio. Es contra nosotros la guerra. Y si hay una cosa que le da resultado a Satanás, es que esta amada iglesia, usted y yo como miembros de la iglesia, nos olvidemos de nuestros orígenes. Estoy hablando de nuestros orígenes como movimiento, como el último movimiento misionero mundial que el Señor levanta sobre la faz de la tierra. El primero era recuerda, ahora es olvido. Y la parte del miércoles 15 que se llama olvido termina con una cita del Espíritu de profecía increíble que ustedes y yo la hemos oído tantas veces en la iglesia. Y dice la sierva del Señor que no tenemos nada que temer del futuro, a no ser que olvidemos la manera tan maravillosa que el Señor nos ha guiado en el pasado. Eso está fácil. No tenemos nada de qué temer del futuro, a no ser que olvidemos cómo Dios nos ha tratado. Como organización, pero ahora lo quiero llevar al plano personal. Porque cada lección de esas tiene una aplicación personal. De hecho, cada lección de cada día al final tiene una pregunta muy, muy personal que le ayuda mucho a uno en su crecimiento. Entonces yo te quiero preguntar, ¿puedes recordar lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Puedes recordar cómo te salvó? ¿Cómo te libró milagrosamente? ¿Puedes recordar cómo te vino guiando a lo largo de todos estos años? ¿Cómo hiciste esa gran vuelta y dónde te tiene el Señor? ¿Puedes recordar las maravillas y los milagros? ¿Cómo te sanó de algo que no tiene cura? ¿Cómo te preservó la vida cuando parecía que todo estaba perdido? Esas cosas no hay que olvidarlas. Recordar esas cosas fortalecen tu fe. ¿Recuerdas cómo comiste el mes pasado? Ayer. Puedes recordar con agradecimiento que te levantaste con bien. Hoy en la mañana que abriste los ojos, respiraste y abriste los ojos y viste la luz de un nuevo día. Esos son milagros. Milagros de amor que suceden todos los días, pero hay que prepararse para poderlos entender, para poderlos ver, para poderlos vislumbrar. Lo que estudiamos 2 días anteriores en la cartilla. Pero bueno, la última parte, porque ya el tiempo nos avanzó, es la parte del jueves que le vamos a agarrar un poquito y se llama Más allá del Jordán. Y esto, vieran qué linda está esa parte del jueves. Miren, primero están frente a la amenaza, el Jordán. Ya cruzaron el Jordán. Ahora el título es Más allá del Jordán. ¿Qué pasa con nuestra vida después que Dios hace lo que hace? De los milagros, de las maravillas que Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros después de que crucemos el Jordán? Por eso el título, Más allá del Jordán. Miren,
Dos eventos marcaron la vida de esta gente. El cruce del Mar Rojo, ¿se acuerdan? A los padres, 40 años atrás. Y el cruce del Jordán. Porque aquí hay un símbolo bonito. En el cruce del Mar Rojo y en el cruce del Jordán hay un cambio de estatus para el pueblo. Miren, vienen saliendo de Egipto en calidad de esclavos. Cruzan el Mar Rojo. El faraón se queda ahogado con su gente y ya no los puede seguir. Cuando cruzan el Mar Rojo del otro lado del Jordán, les cambia el estatus. Pasan de esclavos, 430 años, a gente libre ahora. Miren qué bonito el estatus de esclavo a personas libres después del cruce milagroso del Mar Rojo. Ahora, esta nueva generación que estudiamos esta semana, cruzan el río Jordán y también cambian de estatus. De nómades del desierto que andan por el desierto para arriba, para abajo, no tienen un lugar, no tienen un sitio, no tienen permanencia. Pasan de nómades ¿a qué pasan ahora? Pasan a la permanencia de tener una tierra propia porque el creador del universo les está regalando esa tierra. De ser vagabundos del desierto a gente estable en su propio país. ¿Cambiaron o no cambiaron de estatus? Claro que sí. Y yo sigo preguntando, ¿qué espera Dios después del cruce del Mar Rojo? Siempre hay algo más después del cruce del Jordán. Jesucristo pasó por su Jordán también. Aquí aparece la cita en la segunda pregunta y dice que habla, ¿verdad?, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán. No dejen de estudiar esa parte del jueves en casa. Cómo sucedió tan maravillosamente que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús cuando se está bautizando. La voz del Padre se escucha desde el cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Jesús cruza el Jordán de esta manera. Pero ¿qué pasa después del cruce del Jordán? Se acabó la historia de Jesús, se acabó la historia de los israelitas. Apenas empezaba una larga vida de permanencia en el Señor. El pueblo de Israel comenzó a ser nación después del Jordán. Por eso se llama más allá del Jordán. No eran una nación. Solo puede ser nación si tiene un territorio, entre otras tantas cosas. Ahora ellos son una nación del otro lado del Jordán. Jesucristo, hermano, no tenía un ministerio. Después de su Jordán, Jesús comienza un ministerio, pero es un ministerio incomparable. Es el ministerio salvífico más importante de nuestras vidas, de toda la humanidad. Después del Jordán, hizo una gran obra. Pero la cartilla enseña que ustedes y yo también tenemos nuestro Jordán. Ustedes y yo también tenemos que enfrentar ese obstáculo terrible que tenemos enfrente. Y así como el arca iba adelante para guiar y para dar las normativas que iban a dirigir el pueblo, la presencia de Dios en tu vida y en la mía van delante. Y una vez que cruzamos eso, no se acabó ahí el problema. Una vez que cambiamos el estatus de este lado del río al otro lado del río, de este lado de la esclavitud al desierto, a la libertad, una vez que cambia nuestro estatus, algo más espera el Señor que hagamos. Con Jesús está bien ejemplificado. Se bautizó, pero ahí no terminaron las cosas para Jesús, apenas empezaba algo. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es mi Jordán? ¿Lo estamos pasando? Si ya lo pasamos, ahí se acabaron las cosas. Es tiempo de ir a colgar una hamaca espiritual en la vida y dormirnos en nuestros laureles. ¿O es tiempo de establecernos plenamente en una relación más estrecha con el Señor? No te vayas a perder la cartilla de esta semana. Tienes que estudiarla. Y ojalá que la próxima semana nos volvamos a encontrar. Les deseo que el Señor les bendiga a todos.